Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre los tapabocas N95 y KN95 con el fin de generar información útil para que puedan escoger el mejor tapabocas. El video lo hago principalmente porque compré los tapabocas que vemos en pantalla y al momento de utilizarlos me generó muchas dudas en cuanto a su seguridad. Vamos a tratar 5 temas que son la fabricación, la etiqueta, la filtración y el ajuste, estas dos que son las más importantes, y unas recomendaciones para que puedan elegir un tapabocas de buena calidad. En cuanto a la fabricación, los tapabocas N95 se rigen bajo los estándares del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Los tapabocas KN95 se rigen bajo este otro estándar y los tapabocas FFP2 se rigen bajo este estándar de acá. Asimismo, Australia, Brasil, Japón o México fabrican este tipo de tapabocas bajo sus propios estándares y son tapabocas confiables. Los tapabocas deben tener 3 características esenciales y es que deben tener la capacidad de filtrar partículas hasta de 0.3 micras de diámetro, deben tener un ajuste ceñido a la cara para asegurar que el aire pase a través de las capas del tapabocas y deben tener baja resistencia a la inhalación para evitar que una persona pueda tener dificultad al respirar mientras los está usando. La primera diferencia entre los tapabocas N95 y KN95 es que los de acá pues tienen información del fabricante, el número de serie y un poco más de información, mientras que la información en los tapabocas KN95 es muy limitada, por lo que puede ser más fácil su falsificación. Esta imagen la tomé del artículo que vemos acá referenciado, en el cual vamos a hablar a continuación sobre la filtración y quiero que detallen lo siguiente. En la parte superior está marcado como FFP2, tiene el estándar de fabricación para estos. En la parte inferior está marcado con el estándar de fabricación de los tapabocas KN95 y además tiene un sello no autorizado de la FDA, por lo cual los autores mencionan que un tapabocas que reclame múltiples aprobaciones debe hacer pensar en cuanto a su veracidad, debido a que los estándares de fabricación son diferentes entre estos, aunque la funcionalidad sea similar. En esta parte vamos a ver un segundo ejemplo, el cual lo tomé del sitio web donde hice la compra de los tapabocas y como podemos ver, tiene el estándar de fabricación para Europa y para China, por lo que en aquel entonces me tuvo que hacer pensar sobre la veracidad de este producto. En cuanto a la filtración, lo que hicieron los autores del artículo fue que tomaron un segmento de 7 por 7 centímetros de los tapabocas, lo colocaron en este ducto de aire, el cual traía partículas del ambiente, pero también traía aerosoles de cloruro de potasio generados por este nebulizador. En esta parte hacían el conteo de partículas ópticas con este aparato, el cual contaba el número de partículas entre 0.3 a 10 micras y lo que encontraron fue lo siguiente. Evaluaron 15 referencias de los tapabocas KN95, 8 referencias de los tapabocas N95 y además 2 referencias de los tapabocas FFP2. Estos tapabocas y los N95 pues filtraban por lo menos el 95% de las partículas a las que fueron expuestos, mientras que los tapabocas KN95, algunos sí cumplían con este requisito, pero como podemos ver en la gráfica, la filtración de algunos tapabocas era un poco deficiente, siendo del 80, el 70, 60, 30 y 10%. Incluso un tapabocas añadió más partículas de las que se encontraban en el ducto de aire, por lo cual tiene un valor negativo. En cuanto al ajuste, la principal diferencia entre los tapabocas N95 y KN95 es el diseño de las bandas. Como podemos ver, en los tapabocas KN95 van a fijarse hacia la cabeza o hacia el cuello, mientras que en los KN95 las bandas van a fijarse hacia las orejas. Por lo general, estos tapabocas fallan en las pruebas de ajuste y se dice que entre entre este tipo de respiradores hasta una sexta parte del flujo de aire corresponde a fugas alrededor de las máscaras. Y como dato adicional, en las mascarillas quirúrgicas hasta una tercera parte del flujo de aire es representado por las fugas alrededor de este tipo de tapabocas. Cuando se hicieron los análisis de ajuste cuantitativo, analizaron la cantidad de partículas
fuera del tapabocas representadas por un color azul oscuro y las partículas dentro del tapabocas representadas por el color azul claro lo hicieron de manera simultánea en tapabocas 3M, en tapabocas N95 y tapabocas KN95. Y como podemos ver en la mayoría de los participantes de los tapabocas N95, el número de partículas dentro de este era un número muy reducido, mientras que el número de partículas dentro de los tapabocas KN95 en la mayoría de los participantes era muy alto. Al momento de hacer los análisis del ajuste, del ajuste cualitativo, eh, podemos ver aquí en la gráfica que un color verde representa que generaba un buen ajuste, un color rojo indica que hay una poca confianza en el ajuste y el puntaje mínimo para asegurar que un tapabocas genera un buen ajuste es 100 y un puntaje máximo de 200. Como podemos ver en los participantes del estudio, por lo menos en estas dos personas, los tapabocas N95 generaban una creencia de que tenían muy buen ajuste, mientras que no lo compartían lo mismo estas otras personas que fueron evaluadas en el estudio, por lo cual los autores de ese artículo concluyen que una sola referencia de tapabocas N95 no es seguridad de que pueda generar un buen ajuste en todas las personas. Y como podemos ver aquí cuando se hizo la evaluación del ajuste cualitativo de los tapabocas KN95, prácticamente en todas las personas tenía muy mala puntuación y no generaba un ajuste adecuado. Entonces, como conclusión, la certificación de la NIOSH de que una máscara puede funcionar al nivel N95 por sí sola es insuficiente si la máscara no se ajusta bien. Entonces, para entenderlo un poco mejor, el espacio entre la boca del usuario y la máscara, es decir, el tapabocas N95 o KN95, actúa como una extensión de su aparato respiratorio. Es decir, que al momento de exhalar, pues el aire va a ejercer una mayor presión dentro del tapabocas, que debería salir ese aire a través de los filtros de este tapabocas, pero al generar un mal ajuste el aire va a buscar los lugares de menor resistencia para salir. Y algo similar ocurre en la inhalación, y es que el aire va a buscar los lugares de menor resistencia para entrar, por lo que podría entrar aire contaminado y no aire filtrado a través de las capas del tapabocas. Entonces, en lo particular, yo que hice para intentar mejorar un poco el ajuste de los tapabocas KN95, lo que hice fue utilizar un extensor para que las tiras del tapabocas quedaran un poco más tensionadas. Esto mejoró relativamente el ajuste de los tapabocas, pero no terminó siendo una medida suficiente. Entonces, para darle una solución definitiva, lo que hice fue lo siguiente, y es que busqué 3 referencias de tapabocas KN95. Evalué el ajuste en cada uno de ellos y en lo personal, estas 2 referencias no generaban muy buen ajuste, mientras que esta de acá sí generaba un ajuste adecuado y me generaba seguridad. Por último, las recomendaciones para elegir un buen tapabocas es que al momento de comprarlo utilice cadenas de suministro confiables y pídale al vendedor o al fabricante un poco más de información sobre el tapabocas que va a adquirir. Cuando compre un tapabocas N95, verifique el número TC, que por lo general comienza así, y lo que varían son los últimos 4 números. Esto lo pueden hacer en el link que les voy a dejar en la descripción del video. Verifique la similitud con un producto fraudulento en el sitio web de la NIOSH, también se lo voy a dejar en la descripción del video. Y en caso de comprar un tapabocas KN95 o BFFP2, pueden utilizar el sitio web de CDC, donde pueden encontrar información del fabricante, el estándar de fabricación, el modelo del tapabocas, la filtración máxima, la filtración mínima, y eso también se los voy a dejar en el link, en la descripción del video. La quinta recomendación es compruebe si hay marcas inconsistentes, como lo vimos en la sección de etiqueta, y en caso de que no se pueda verificar los 5 pasos anteriores, pues considere realizar pruebas de filtración, y también en lo particular recomiendo que pues hagan las pruebas de ajuste. Por último, la última recomendación es en cuanto a los tapabocas N95 con filtro. Esos tapabocas
generalmente no son para uso en un ambiente de atención médico debido a que el aire exhalado pasa a través de esta válvula expiratoria sin ser filtrado, por lo que podría ser un poco más contaminante. Incluso esos tapabocas tampoco los debería utilizar la población en general en estos momentos de emergencia sanitaria generado por COVID-19. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información sea muy útil al momento de elegir un tapabocas y los invito a suscribirse al canal y a seguirme en las redes sociales.